Muy buenas noches, queridos amigos, iglesia. Otra vez podemos estar juntos compartiendo este mensaje que fortalece nuestras vidas, que renueva nuestras vidas, que literalmente nos da vida y vida en abundancia. Quisiera en esta noche poder hablar, recuerdan, el sábado pasado estuvimos hablando acerca de un paralítico en el estanque de Betesda y de qué manera el Señor sana la vida de este hombre. Hoy vamos a estar viendo una sanidad mucho más profunda, uno puede decir, pero más profunda que una sanidad física, por supuesto. Vamos a ver una sanidad en las profundidades del espíritu de una persona. Y seguramente nos vamos a estar viendo de alguna manera reflejados en esto y vamos a poder ver también el proceso en el que Jesús puede llegar a lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Mientras preparaba este mensaje venía de alguna manera a mi mente el aspecto de la necesidad, que por supuesto todos, cada uno de nosotros tenemos nuestras necesidades. Sin embargo, generalmente nos solemos confundir ignorando cuáles son las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Las podemos ver en un plano temporal, pero a veces nos cuesta entenderlo en un plano espiritual. Por eso generalmente andamos insatisfechos. Aquellas necesidades que nosotros solemos considerar como primarias son necesidades secundarias. La necesidad primaria es la necesidad más profunda de nuestra vida, que es literalmente, y valga la redundancia, la vida propiamente dicha. Y no me refiero con esto a la vida natural, sino la vida espiritual. Aún en el aspecto de la vida tenemos algo secundario y algo primario. Nuestra vida temporal es una subsistencia, mientras que nuestra vida espiritual es una vida que trasciende, es una vida que va evolucionando, va desarrollándose en este tiempo y luego trasciende a la eternidad. Y es ahí donde realmente cada uno de nosotros somos satisfechos, cuando caemos en el error de considerar a lo secundario primario y desde allí queremos ser satisfechos, lógicamente vamos a encontrar una insatisfacción, una frustración continua. Y cada vez que queremos satisfacer desde ese lado nuestra interioridad, siempre nos vamos a quedar con esa sensación de necesidad. Pero vamos a estar viendo hoy la manera en la que Cristo satisface de manera abundante la necesidad interior de una persona. Para eso yo te invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y allí vamos a leer acerca de la mujer samaritana. Aunque el relato es un tanto prolongado, es riquísimo en principios espirituales y vale la pena leerlo todo para no perder de ello absolutamente nada. Así que te invito a que abras tu Biblia en San Juan capítulo 4 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conociereis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando a los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban y le decían, Maestro, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe el salario y recoge su fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, dando testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quede con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por las palabras de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta allí la palabra de Dios. Como te dije en un principio, el relato es prolongado, pero es riquísimo en principios espirituales. Y es realmente de aquí, de la palabra de Dios, desde donde nosotros extraemos estos principios que, como te dije, son los que renuevan y fortalecen nuestra vida. Hablamos también en el inicio acerca de las necesidades, ¿no? Necesidad primaria, necesidad secundaria, ¿cuál es la necesidad más grande que nosotros tenemos? Mientras meditaba un poquito en este tema, no podía dejar de pensar, cuando nosotros enfatizamos aquello, sobre todo en este momento, en el que cuál es nuestra necesidad primaria, lógicamente, ni bien salgamos de la situación en la que estamos, tenemos un montón de cosas para resolver, trabajo, cientos de cosas. También las necesidades no son solamente en la parte material, también están en la parte afectiva, nuestra relación con los demás. Tenemos infinidad de necesidades que nosotros consideramos primarias. Pero llevemos esto a un principio, ¿no? Hagamos de cuenta que un accidente a nosotros nos lleva directamente a terapia intensiva. Y en ese momento nuestra vida está contados, los días que tenemos para vivir están contados. Vuelvo a hacerte la pregunta ahora, ¿cuál es nuestra necesidad primaria? ¿Es aquello que lo considerábamos tan importante o es nuestra vida ahora nuestra necesidad primaria, lo más importante de todo? Todo ha de detenerse hasta que se resuelva el problema de la vida. También te dije que no solamente la vida, ¿no es cierto?, es lo primario, también tenemos una subsistencia
que es lo secundario, pero una vida espiritual que es lo primario. Realmente nosotros necesitamos que esa necesidad sea satisfecha desde la parte más importante. Allí es donde Jesús dirigió su enfoque con esta mujer. Es interesante cuando nosotros vemos en la palabra que dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. De hecho, hacia donde se dirigía Jesús, que era Galilea, podía hacerse por otra ruta. De hecho, había problemas culturales con los samaritanos, siendo que ellos, en la época del exilio babilónico, el remanente de la clase social más relegada había sido dejada en Babilonia. Todas las personas de prestigio, todos los intelectuales, todos los que estaban bien fueron llevados en cautiverio y un pequeño remanente de personas socialmente relegadas quedaron allí. Estas personas se juntaron con otras personas que no eran necesariamente judíos y formaron como una especie de mestizaje y ellos fueron los samaritanos. Que para el judío piadoso, el samaritano era realmente aborrecible. Entonces, por un asunto de cuidado, por así decirlo, religioso, de cuidado espiritual, trataban los judíos piadosos de obviar pasar por Samaria. Preferían extenderse un poquitito más para llegar a Galilea y saltear Samaria. Sin embargo, no así Jesús. Dice la palabra que le era necesario pasar por ese lugar. Y todos sabemos que se encuentra con una mujer con necesidades, como cualquiera, como vos, como yo, necesidades primarias y necesidades secundarias. Sin embargo, Jesús se encarga de poner cada cosa en su lugar. Esta mujer iba a una hora al pozo de Jacob, que no era la hora que usualmente iban, e iba sola. Tampoco era normal que una mujer fuera sola a retirar agua. De hecho, no solamente no era normal, sino hasta era mal visto. Vos sabés que esos lugares de abrevadero eran lugares en donde muchas veces los muchachos, para poder conseguir futuras esposas, iban a buscar a ese lugar. A ese lugar, cuando la mujer iba sola, no era muy bien visto, porque buscaba alguna cosita más que agua. Entonces, esta mujer, en medio del sol abrasador, en el horario que no conviene, va a buscar agua y se encuentra con un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesús. O sea que culturalmente todo esto está mal visto. Culturalmente no cierra nada por ningún lugar, pero la necesidad de esta mujer la llevaba a ese horario bajo el sol a buscar agua. Supuestamente la necesidad que esta mujer tenía era una necesidad primaria, la de agua para satisfacer su vida, su necesidad. Esta mujer tenía que ir a esa hora. ¿Y cuál sería la solución supuesta a sus problemas? Que alguien sacara agua por ella. De que ese problema se resolviera, que ella no tuviera que ir más a buscar agua a esa hora. Nosotros en nuestra obra misionera en África sabemos perfectamente lo que es ir bajo el sol, cargar los bidones de agua porque allí el agua escasea y realmente cuando Dios hace ese milagro que nos permite de alguna manera instalar la bomba y tener ese agua allí nomás, ahí cerca, que hacemos unos pasos y la tenemos, eso realmente es hermoso, eso satisface, eso nos saca el peso de encima de cargar los bidones día tras día bajo el sol. Bueno, este era el problema que tenía esta mujer, y este era el fastidio que tenía esta mujer, y esto era lo que esta mujer quería resolver de una vez por todas. Sin embargo, dice que era necesario que Jesús estuviera en ese lugar. Y Jesús logra ver que la necesidad de esta mujer no era simplemente el agua. De hecho, Jesús le está pidiendo que le dé de beber. Ahora, vos ponete un poquito en el lugar de esta mujer. Ese es el problema, esa es la necesidad. Va al pozo de Jacob, hay un hombre, bueno, a ver, aunque todo esto sea mal visto, a ver si este hombre por lo menos no me saca agua. No, el hombre le pide, dame a mí de beber. Más trabajo encima. Entonces allí es donde comienza este diálogo, en donde Jesús, a través de la necesidad de esta mujer, logra penetrar a la necesidad más profunda de su corazón.
De la misma manera, a través de cualquier necesidad secundaria que nosotros consideramos primaria, Jesús logra penetrar en lo profundo de nuestro corazón para llegar a nuestra necesidad primaria, que es nuestro corazón, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu no tiene vida hasta que esta vida no es activada por Él. Mientras tanto, estamos muertos y en nuestras necesidades secundarias tratamos de ser satisfechos, pero jamás seremos satisfechos ahí porque nuestra necesidad verdadera está en nuestro espíritu y solamente Jesús lo puede resolver. Y Jesús, en su amor hermoso, con esa necesidad que él tenía de estar en un lugar en donde nadie quería estar, en donde otros judíos piadosos hubieran escapado, él tenía necesidad de estar en ese lugar y necesidad de, a través de la necesidad de la mujer, poder cubrir la sed que ella tenía en lo más profundo de su ser. Entonces comienza un diálogo en el que ella comienza a desnudar también cuál era la realidad. Ella no escondía nada en su vida. ¿Por qué? Porque todo eso, ella se levantaba y se acostaba con eso. Esposos que no funcionaron, buscó su felicidad en otro, buscó su felicidad en un marido que le pudiera dar el amor, que le pudiera dar el cariño, 1, 2, 3, 4 veces fracaso, 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 y ahora estoy con una persona que medianamente estoy bien, pero no estoy bien delante de la sociedad, no estoy bien delante de los demás porque estoy juntado con esta persona, tampoco las cosas son como realmente yo esperaba que fueran. Esa era su verdadera necesidad, cubierta por la necesidad de ir a buscar agua y de ese trabajo cotidiano. Pero esa era su verdadera necesidad y allí era donde Jesús quería llegar. Entonces aquí es donde Jesús le hace un intercambio. Aquí es donde Jesús le está diciendo que si ella quiere, si ella le pide ese agua, Él le va a dar ese agua que la va a satisfacer. Ella todavía no entiende el significado espiritual de lo que Jesús le está marcando, le está diciendo, pero algo comienza a ver, algo comienza a entender. Ella sabe que este hombre, que aparentemente es profeta, tiene la solución para mi dificultad. Y Jesús se expresa como Mesías. Jesús se expresa como el Cristo. Y esta mujer, cuando entiende toda esta realidad, se olvidó del agua, se olvidó de esa necesidad primaria en su instancia y realmente va a buscar a la gente de su pueblo, esa gente que la relegaba a ella, para informar que realmente parecía que ese hombre que estaba en el pozo de Jacob era el Cristo. Por supuesto, el pueblo va, escucha la palabra de Jesús, lo tratan de retener a Jesús y conocen a Cristo. Y no solamente una persona es satisfecha en su necesidad, sino un pueblo entero es satisfecho en su necesidad primaria, la necesidad de su corazón. Ahora bien, en este episodio nosotros podemos ver que hay una sanidad, no como la sanidad que vimos anteriormente de este hombre lisiado, que fue una sanidad física, sino vemos una sanidad en la interioridad de esta persona, sanidad que todos necesitamos. Y Cristo está allí porque a Él le es necesario estar en ese lugar para que vos puedas acudir a Él y Él pueda estar llenándote, Él pueda estar dándote vida, vida en abundancia, Él pueda abrir adentro tuyo una fuente que salte para vida eterna. Esta mujer necesitaba ser sanada básicamente en 3 áreas. En la primera de ellas era el error. Área en donde todos necesitamos de alguna manera ser sanados. Muchas veces nuestro conocimiento de Dios es falente. El error a veces es por ignorancia y otras veces es por obstinación. Cuando nosotros creemos que un criterio es el correcto porque a nosotros nos parece, sin tener una investigación, sin tener un antecedente al respecto, sino que lo siento de esta manera, me parece que es así y lo abrazo de esta forma, esa obstinación, por supuesto, me va a llevar al error. La ignorancia, desde ya, me lleva al error. En el caso de esta mujer, tenía un conocimiento incompleto, el cual también nos lleva al error. Los samaritanos conocían solamente los 5 primeros libros de la Biblia y el resto
ellos lo cubrían de alguna manera o hacían un armado religioso con tradición, con misticismo, con superstición. Entonces el conocimiento que ellos tenían era un conocimiento incompleto. Cuando nosotros tenemos un conocimiento incompleto de Cristo, por supuesto, no podemos ser saciados en esa necesidad primaria que tenemos en nuestra vida. Ese conocimiento incompleto nos lleva a buscarlo a Él en las cosas secundarias, nos lleva a acudir a Él para las cosas superficiales, pero no nos permite ir a Él para una satisfacción plena. Ahora, cuando conocemos que en Cristo está toda fuente de satisfacción, que en Él está lo que verdaderamente vos y yo necesitamos, por supuesto ese conocimiento sano nos va a permitir día tras día ir a Él y de la misma manera que esta mujer samaritana pidió agua, pedirle a Él ese agua viva que es la que verdaderamente satisface. Jesús le habló de cuál era la verdad. Jesús no se encarga solamente de marcarte lo que no es, marcarte el error, sino te conduce a toda verdad a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces le habla a esta mujer diciendo que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Este es un combo de verdad que encierra cuál es el propósito de cada uno de nosotros, que tiene que ver con adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios, pero no para adorarlo desde nuestra naturaleza, desde nuestra parte secundaria, sino desde nuestra parte primaria, que es el Espíritu. Es el Espíritu el que nos identifica con Dios, es el Espíritu el que se despierta cuando entramos en contacto con Cristo y es desde esa vida primaria y nueva desde donde nosotros lo hemos de adorar, basados y fundamentados en la verdad, en un conocimiento espiritual, en un conocimiento revelado que nos permite hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, que es la satisfactoria. Hay una segunda sanidad que ocurre sobre esta mujer y es la sanidad sobre el pecado. Como ya hablamos anteriormente, tantos fracasos, tanta búsqueda de poder estar bien, la llevó a ella a estar mal en un matrimonio, buscar otro y terminar finalmente con una persona que no era su esposo. Esta persona tenía una necesidad en lo profundo de su ser. Esta persona no estaba bien adentro. Y déjame decirte algo, el hombre, hasta que no resuelve en Dios su problema interior, nada lo va a satisfacer, porque esa necesidad espiritual está diseñada para que solamente Cristo sea el que la puede resolver. Y todas las necesidades secundarias no son ni más ni menos que una puerta para que vos te encuentres con Él. Esa necesidad secundaria de esta mujer de ir a buscar agua fue la que la llevó a la puerta porque Cristo estaba en el pozo. Y Cristo está en cada necesidad esperando que vos acudas a Él, porque Él quiere llegar no solo a resolver esa necesidad, sino a resolver aquello tan profundo en tu ser, darte vida y vida en abundancia, satisfacer tu sed espiritual desde lo más profundo. El día de ayer, o no, antes de ayer, me equivoqué, estaba viendo un documental acerca de la vida de Churchill, una recreación, no era un documental. Y este hombre, comprometido con su pueblo, este primer ministro británico, había sido un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial ahí tuvo que tomar decisiones muy conflictivas con respecto a enviar tropas, no. Este hombre había vivido algo muy fuerte en la Primera Guerra Mundial. Muchos habían muerto por malas decisiones, por malos manejos. Y ahora él tenía que tomar una decisión similar y era un conflicto en su vida. Y en un momento él le dice a su esposa, cada mañana me levanto con esa carga en mis manos. Siento que mis manos están cubiertas de la sangre de esas personas. Cada mañana. Tal vez no en ese ejemplo extremo de un primer ministro del cual tantas vidas dependieron de él, pero en nuestras vidas. ¿Cuántas veces esas cargas, esas malas decisiones que tomamos, ese daño que hicimos a otras personas, esas cosas que solamente vos y Dios conocen y nadie más, nos acompañan cada mañana, cada día,
Y después nos acostumbramos a vivir con ellas de alguna forma y las tratamos de esconder, las tratamos de disfrazar, tratamos de hacer que la vida sea un tanto más llevable. Pero Cristo no quiere que sobrevivas. Cristo quiere que vos tengas vida y vida en abundancia. Cristo quiere tratar con eso. Cristo quiere que esa carga sea definitivamente puesta en Él. Él quiere satisfacerlo, como lo quiso hacer con esta mujer. Y vos fijate de qué manera Él le pide agua. Él, para satisfacer tu necesidad interior, te pide algo. Te pide ser saciado. Y vos dirías probablemente qué egoísta, ¿no? No hay egoísmo aquí. Si vos retomás nuevamente el relato, vos te vas a dar cuenta que Jesús estaba cansado. Estaba hambriento. Sus discípulos habían ido a buscar para proveer, para darle de comer. Pero él dice, yo tengo una comida más importante que comer. Para mí hay algo que es mucho más importante que esa satisfacción secundaria en mi vida. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él le está pidiendo a esta mujer agua. Esto es una alegoría de alguna manera de lo que Él pide de nosotros. Esta mujer, con problemas, con dificultades, con cargas, viene a Él y se dedica a escucharlo. Eso, y de esa manera, es como vos y yo saciamos a Cristo. Cuando venimos con un corazón constricto, cuando venimos con un corazón necesitado y nos sentamos a sus pies porque sabemos que de Él solamente puede venir la solución, de Él solamente puede venir la satisfacción. ¿Y sabes qué pasa? De eso Él se alimenta. Él come, Él es satisfecho. Él no es satisfecho por las cosas que vos puedas hacer externamente. Él es satisfecho por la actitud de tu corazón, como fue satisfecho por esta mujer con la actitud de su corazón. Él le pidió, Él te pide. ¿Qué te pide? Vení a mí, entregame lo que tenés, entregame tu corazón insatisfecho, entregame ese corazón que se levanta cada día con una carga y no la puede resolver. Vení a mí con eso, que yo te voy a dar agua, no el agua del pozo, no el agua que te hace seguir teniendo sed. Yo te voy a dar el agua que sacía. Y no solamente te la voy a dar, sino que adentro tuyo va a ser una fuente que salte para vida eterna. Va a ser tanto que vos vas a tener la necesidad de poder dar eso a otros. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús sanó de esta mujer esa necesidad primaria que ella tenía en lo profundo de su ser. Jesús le ofreció el agua viva y esta mujer salió corriendo a poder compartir eso con el resto del pueblo. Pero Jesús también sanó la integridad de esta mujer. Esta mujer, por así decirlo, no tenía nada. Primeramente, y cuidado aquí, ¿no es cierto?, con todo este asunto de ideología de género, yo quiero referirme a la cultura judía en el cual, en esa instancia, en ese momento, en ese trasfondo histórico y cultural, la mujer prácticamente no tenía valor. No solamente en este entorno, sino encima, esta mujer era samaritana. No solamente no tenía valor por mujer, sino por ser samaritana, menos todavía. Para sí misma, había fracasado 5 veces. Ella no se sentía con valor a sí misma. El pueblo en el cual ella vivía la rechazaba, la discriminaba. Mirá, a esa no hay una que le dure, no hay uno que le dure, 5 veces y ahora convive con uno. Un rechazo del pueblo también, y eso lo llevaba a ella a esa soledad, a tener que ir en el horario en el que nadie va, bajo el sol abrasador, nadie le ayudaba a sacar agua. Todo esto era la vida de la persona, pero lo fabuloso en todo esto, que le era necesario a Jesús pasar por allí. No era nada para los demás, no era nada para el pueblo, no era nada para ella misma, pero sí era alguien para Cristo. Cristo quería encontrarse con ella. Jesús sanó su integridad, su dignidad, y comenzó a tratar con ella, comenzó a hablar con ella. Y esta mujer comenzó a recibir ese agua viva.
Y cuando comenzó a recibir las primeras gotas de ese agua viva, no lo soportó. ¿Dónde está la necesidad secundaria en este lado? En ningún lado, quedó. Esa bolsa de agua quedó tirada a un costado, nos olvidamos del agua, acá ya no es importante el agua que era la necesidad primaria antes de haberme encontrado con Cristo, acá la necesidad primaria fue resuelta. A esta mujer se olvidó de su fracaso, se olvidó del rechazo, se olvidó absolutamente de todo y fue corriendo e irrumpió en el pueblo. Y ya no le interesó que el pueblo dijera, esta mujer, no le interesó, sino acá hay algo más importante. El Hijo de Dios, Cristo, está aquí. Me dijo todo. Lo que ustedes conocen, me lo dijo. Me dijo todo lo que soy. Me desnudó adelante. Es el Cristo. Toda la gente fue corriendo. Y ahora la gente empezó a reconocer a esta mujer. Ahora no solamente creemos por tus palabras, creemos también porque estamos escuchando lo que Él dice y lo creemos. Dios toma lo insignificante, Dios toma lo vil de este mundo para glorificarse. Le era necesario encontrarse con esa mujer, porque esa mujer iba a ser el medio para que otros se salvaran. Le es necesario encontrarse con vos, con toda tu carga, con todo tu peso, porque es por vos que Él se va a glorificar. Es a vos que te va a dar agua viva, y vos sos la fuente. En tu interior esa fuente va a saltar y va a llenar la vida de otras personas. Esa es la obra de Dios. Vos tenés una necesidad primaria la cual Dios quiere resolver. Y es tu vida espiritual, es el pecado. El pecado no es tu mal comportamiento, el pecado es una raíz. El pecado tiene como raíz el apartarse de Dios, el vivir independiente a Dios, y eso es lo que Dios en su Hijo quiere resolver. Dice la palabra, haced el árbol bueno y el fruto bueno. Si el árbol es malo, nunca puede dar un fruto bueno. Y Dios viene a desarraigar ese árbol y a plantar un árbol sano, un árbol bueno que pueda dar un fruto de abundancia, un fruto de agua viva. Eso es lo que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Esa sanidad, por eso te dije en un principio, es muchísimo más amplia que la sanidad que le dio a este paralítico. Él hizo nueva a una persona. Él llegó a lo más profundo del corazón de esta mujer. Él quiere hoy llegar a lo más profundo de tu corazón. Uno de los primeros milagros, ahora yéndonos un poquito al Antiguo Testamento y a la manera de conclusión, uno de los primeros milagros que hizo Eliseo fue en un lugar donde la tierra era muy buena, pero el agua que regaba esa tierra era amarga y la tierra no podía producir. ¿Cuántas veces este antagonismo está presente en nuestras vidas? ¿Cuántas veces entendemos que hay algo mayor? Entendemos que quiero hacer las cosas bien, pero hay algo que riega mi vida que no me permite hacerlo. Esas aguas estaban amargas. Y dice la palabra de Dios que Eliseo fue a las fuentes de esas aguas, echó sal y las aguas se sanaron. ¿Dónde era el problema? El problema era en la fuente. El problema era de dónde salía ese agua. ¿Dónde está el problema en mi vida? El problema está en el corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere llegar allí. La tierra no produce. Tengo necesidades, tengo inquietudes, tengo un montón de cosas y Él lo sabe. Él está ahí esperando. A Él le es necesario estar ahí hasta que esa necesidad te lleve a abrir las puertas de tu corazón para que Él pueda satisfacer la necesidad más profunda de tu ser, la necesidad de Cristo, la necesidad de Dios, esa vida nueva que Él tiene preparado para vos. Que realmente hoy nosotros podamos entender que es cierto, tenemos necesidades, es cierto, tenemos problemas, pero no los elevemos a un nivel primario, creyendo que si eso se resuelve mi vida. Muchos de esos problemas son expresión de un problema más profundo. Y es ahí donde Él quiere llegar. Es esa necesidad con la que Él quiere tratar. Es ahí donde Él te quiere desnudar como desnudó a esta mujer. No la desnudó para avergonzarla. La desnudó para sanarla. Él nos enfrenta con nuestro propio pecado, con el producto de vivir separados de Él.
no para avergonzar nuestras vidas ni para cargarnos, sino para liberarnos. Él no quiere que vos cada día de la mañana vayas a buscar bajo el sol abrasador ese agua que es hoy saciedad y mañana sed. Él quiere darte agua viva. Él quiere que de tu interior salga un río, una fuente de agua viva que no solamente te llene y te haga pleno, sino que salpique. Esa es la obra de Dios. Dios apartó en su Hijo Jesús el obstáculo a esto que era el pecado. Y Él trata con ese área con la cual ninguno queremos tratar. Pero Él te espera en ese pozo y a través de tu necesidad, Él quiere llegar a ese punto. Él golpea para que definitivamente tú abras la puerta y Él pueda entrar en aquel lugar. ¿Cuántas veces fuiste a buscar agua? ¿Cuántas veces día tras día bajo ese sol abrasador quisiste satisfacer tu necesidad? Pero Él hoy está aquí. Él hoy está enfrente en tu necesidad y Él te está diciendo, yo no quiero resolver solamente esta necesidad, quiero resolver aquella necesidad de lo más profundo de tu ser. Primero dame agua, primero vení a mí, vení con tu corazón como está. Dios nunca te va a pedir algo para quedárselo. Dios te va a pedir todo aquello que sea un obstáculo en tu vida para que esa plenitud surja. Y cuando vos le das lo que no sirve, Él te da lo que verdaderamente sirve y satisface. Ríos de agua viva, satisfacción espiritual de parte de Dios a través de su Hijo por medio de su Espíritu Santo. Que realmente hoy, querido amigo, nos podamos reflejar, ver reflejados en la vida de esta mujer y podamos entender, es cierto, no quiero que nos evadamos de nuestras necesidades, están presentes, pero la verdadera necesidad y la más profunda es la necesidad de nuestro espíritu. Para quien no conoce, hoy es el día de poder darle a Él de beber y recibir de Él ese agua viva. Y para quienes conocemos, entender que no hay otra cosa que pueda satisfacer nuestro ser interior, que no sea una revelación continua de Jesucristo. Necesitamos de Él. Él es la vida. Él es la abundancia, Él es la plenitud, Él es la verdadera satisfacción del hombre. Que realmente hagamos que este tiempo de cuarentena, este tiempo que nos predisponemos de una manera diferente, sea un tiempo en el que le damos a Él de beber a través de nuestra disposición, a través de nuestro corazón, para realmente recibir aquello que satisface, ese agua que nunca más tendremos sed, ese agua que sacía de verdad, ese agua que va a hacer en nuestro interior una fuente, un río de agua viva que llene la vida de otras personas. Me gustaría que pudiéramos hacer una oración y despedirnos. Y queremos invitarte el día jueves, estamos viendo la historia del profeta Jeremías y estamos tratando de ver los principios espirituales de este hombre de Dios, el estado del pueblo y un conocimiento de Dios a través de este suceso histórico en la palabra. Queremos invitarte a partir de las 18 horas, vamos a estar allí juntos estudiando y aprendiendo juntos. Como también queremos invitarte la semana que viene, como hoy, a las 8 de la noche poder estar juntos compartiendo esta palabra de Dios. Me gustaría orar por tu vida y queremos en esta noche, Señor, agradecerte por este tiempo que tú nos has dado, que tú nos has permitido poder hablar acerca de tu palabra, poder tomar esta realidad de esta mujer, desechada para los hombres, para la sociedad, aún sin esperanzas en sí misma, pero valiosa para vos, tan valiosa que tú fuiste capaz de desviar tus caminos para encontrarte con ella. Y no solamente te encontraste con ella y le diste de beber a través de ella a un pueblo entero. Que realmente nosotros, Señor, en este día podamos ser satisfechos por medio de tu Espíritu y podamos convertirnos en fuentes que satisfagan la vida de otras personas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo.